muestra aún más este cambio tan drástico es precisamente estas dos. Esta imagen la podríamos ver como un bosque completamente verde, lleno de árboles, sin embargo en periodos de inundación precisamente parece casi que un río. Y aquí tenemos un árbol de Kapok, que es el nombre que recibe en las comunidades indígenas, y lo que hace este guardia de la comunidad es que con su machete hace distintas líneas en los árboles para poder mostrar como los niveles distintos que hay en el agua. Entonces vemos que hay líneas tanto aquí como aquí, mostrando todo ese cambio tan drástico que hay de estas elevaciones. Entonces, más o menos, nosotros tenemos 6 meses de sequía y 6 meses de inundación, pero esto varía mucho dependiendo del lugar y aún más ahora por el cambio climático. Normalmente el cambio se puede dar hasta 8 metros de inundaciones. Esto es lo que dice aquí. El nivel del agua crece hasta 8 metros. ¿Qué sucede en la época de sequía? Normalmente la fauna más grande y terrestre, digamos que se coloniza todas las zonas de la riviera y se aprovecha de estas temporadas para habitar la mayor cantidad de espacio. Tenemos dantas, capibaras, distintos felinos, por ejemplo, y otro de los protagonistas son los árboles. Entonces lo que hacen los árboles es que con sus raíces más profundas agarran toda el agua subterránea y este puede bombear hasta 984 litros al día nada más. Y esa agua sube a la parte más alta y por fotosíntesis e intercambio gaseoso se recicla esa agua y comienzan a crearse lo que son los ríos voladores. Así se le llaman a los ríos que, digamos que a las moléculas y partículas de agua que se están moviendo por encima del bosque. Esas por distintas corrientes van viajando desde la cuenca de la Amazonía hasta los Andes. En los Andes choca contra las montañas y ahí se condensa. Se convierte en nieve, esa nieve se convierte en agua, esa agua se convierte en río y eso es lo que vuelve a pasar por la cuenca de la Amazonía. Perdón. Dime. Con la imagen de acá, esta señal que nace aquí, ¿quiere decir que el río ha descendido todo eso? Sí. Que ha aumentado todo eso en temporadas de inundación y que ha descendido todo eso en temporadas de sequía. Y cuando hay temporadas de inundación, el ecosistema muta y se modifica totalmente. Y algunos, digamos que la mayoría de fauna y flora se debe adaptar a estas condiciones. Tenemos, por ejemplo, el jaguar, que a pesar de que sea un animal terrestre, es un muy buen nadador, precisamente porque ha tenido que vivir en zonas en las que esto sucede así. Aquí tenemos un mini jaguar. Y también tenemos animales como el manatí, que normalmente utiliza estas temporadas para alimentarse un montón y en temporadas de sequía no tener que digamos que preocuparse por tanto alimento. Además, esta es una especie bioindicadora, lo que significa que si esta especie está en los ecosistemas es porque es un ecosistema bastante protegido y a medida que se van reduciendo estas poblaciones es por el ecosistema se está comenzando a degradar. Y tenemos además cosas que nos pueden sorprender un poco más. Normalmente cuando pensamos en dispersores de semillas podemos pensar en mamíferos o incluso en aves, pero es un poco extraño pensar que los peces también pueden ser dispersores de semillas. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos un árbol de virola, que es una de las especies también más importantes en la Amazonía, y cuando caen sus frutos en estas temporadas quedan flotando. Esos frutos se lo come, por ejemplo, el tambaquí, que es una especie de pez, y cuando se lo come, lo defeca las semillas y esas semillas quedan en los sedimentos de la parte de abajo del río. Cuando baja el río en temporada de sequía, esos son los árboles que germinan y se vuelve a crear todo ese ciclo. Entonces aquí tenemos el mapa que digamos que me gusta porque nos permite mostrar un poco sobre todo el recorrido que hemos hecho. Nos fuimos en la parte más alta del Perú, estuvimos por Ecuador, nos metimos en algunas zonas de Colombia, estuvimos en el río Irirí, en toda la zona de la pesca sostenible, estuvimos en Bolivia también y ahora todo eso digamos que converge en el río Amazonas, que al final desemboca en el océano Atlántico. Pero además lo que es chévere en este mapa es poder ver la cantidad inundable o la inundabilidad que tiene estas zonas. Toda esta línea, digamos que más gruesa y más fuerte, es el río normalmente y todo lo que está más transparente es la capacidad inundable. Entonces tenemos zonas, por ejemplo, aquí con alguna inundación, pero miren, por ejemplo, estas zonas que pueden ser hasta 10, 20, 30 veces más de lo que es el río normalmente.
Aquí tenemos una de las investigaciones también más locas que hay. Este es en el Parque Nacional Mamiruá, que es en el Brasil, y esta investigación la hace Tiago. Básicamente lo que coloca es un dispositivo que emite rayos láser y junto con drones puede desarrollar mapas en 3D de toda la composición arbórea que está en la zona. Con eso, digamos que puede ver cómo están creciendo árboles que sobre todo están apenas creciendo en zonas de inundación y poder entender un poco más sobre cómo están sobreviviendo estas especies. Y también tenemos una nutria, que es una de las especies también más tiernas que hay en todo el ecosistema de la Amazonía, a pesar de que también es una especie bastante ruda cuando quiere serlo. Así como tenemos la nutria, también tenemos el jaguar, y en esta particular un jaguar bastante enojado porque le están tomando una foto. Entonces, bueno, esta imagen para mí refleja mucho sobre la imponencia, pero además de la imponencia también, o sea, no solo la imponencia del jaguar, sino también la imponencia de todo el ecosistema. Si detallamos este ecosistema, se ve como un ecosistema denso, un ecosistema difícil, un ecosistema muy complejo de habitar, pero también como un ecosistema supremamente resiliente. Entonces aquí tenemos una zona en la que normalmente aquí estaría, digamos que el nivel del río, pero en temporadas de sequía lo que observamos son todas las raíces que terminan descubiertas. Entonces las raíces juegan un papel principal, como les decía, en poder mantener la estabilidad de estos bosques, y no solo las raíces que crecen hacia abajo, sino también las raíces que crecen hacia arriba. Estas se llaman raíces adventicias o neumatóforos, y son raíces que básicamente funcionan porque todos estos sedimentos son muy densos, y como son tan densos es muy difícil hacer el intercambio gaseoso que se necesita para los procesos de las plantas. Entonces lo que hacen es que crecen estas raíces hacia arriba con el fin de poder tener un poco más de aire en estas zonas. Y una de las especies que más tiene raíces adventicias es precisamente en los manglares. Los manglares son una también de las especies más importantes en todo el planeta para la protección digamos que toda la capa terrestre o del casco terrestre, porque actúan para prevenir de inundaciones, de tsunamis, de tormentas, de tifones, precisamente por todo ese complejo y entramado de raíces que tienen, el complejo radicular, y eso hace que choque contra estas zonas y no perturbe tanto la zona que está dentro de la capa terrestre. Además, ellos son fijadores de CO2 en el suelo muy buenos, y esto lo que hace, este investigador en particular lo que hace es introducir un dispositivo hasta unas partes muy hondas de la Tierra y así poder medir bajo distintas capas las diferentes concentraciones de CO2 que hay captadas o fijadas en el suelo. Y así ha podido demostrar que el cambio climático ha hecho que cada vez los manglares puedan fijar menos CO2 en zonas en donde se están vulnerando los manglares. No siendo suficiente con que son barreras y además son captadores de CO2, ellos son un reservorio de fauna súper importante para el alimento de las comunidades. Tenemos, por ejemplo, los cangrejos, las jaivas, y en esta zona del Pacífico, por ejemplo, lo que es la piangua. Entonces, ellos también cumplen esa función de dar alimento a las comunidades. Te iba a hablar de eso justamente. Pues yo nací y me crié en Buenaventura, entonces íbamos allá a la zona del manglar a coger jaivas y piangua y todas esas cosas. Pero entonces, además de esa zona del Pacífico, por ejemplo, esta foto, ¿dónde podría haber sido? ¿Dónde más hay manglares? Los manglares están en casi todas las zonas costeras en donde también hay selva. Tenemos en Brasil, tenemos en la zona de la costa caribeña, sí, o sea, digo Brasil justamente porque es toda la zona del Atlántico, también tenemos en la zona del Pacífico, en distintas partes tropicales, incluso tenemos también en lugares como Asia, tenemos en África también. Entonces los manglares en Australia, los manglares juegan un papel supremamente fundamental en la mezcla entre lo selvático y lo marino. Aquí tenemos una imagen que revela precisamente ese viaje que hemos hecho también. Estábamos en lo alto de los Andes y fuimos bajando por los distintos, digamos que ríos que comprenden el río Amazonas. Nos metimos de lleno en la selva por toda esta zona y aquí estamos saliendo a las costas en donde encontramos los manglares.
Y este es el río Amazonas, que justamente está desembocando en lo que es el Océano Atlántico en Brasil. Aquí es donde encontraríamos normalmente esos manglares. Este es un ecosistema que mezcla agua dulce con agua salada, y eso es lo que normalmente nosotros le llamamos los estuarios, que son otros ecosistemas súper bonitos y súper complejos que comprenden una conservación súper distinta. Entonces, bueno, como les decía al inicio, todas estas fotografías fueron hechas por Thomas Peschack. Él es un explorador de National Geographic que hizo este recorrido por casi 400 días con el fin de retratar todas las imágenes que comprenden las 17 investigaciones que les acabé de mostrar en relación a la protección de la Amazonía desde lo alto de los Andes hasta la desembocadura en el Océano Atlántico. Entonces, bueno, con lo que los quiero dejar es con esta imagen, una imagen de un ecosistema preservado, un ecosistema sano, un ecosistema prístino, y busca revelar muchísimo sobre, para mí, lo que queremos seguir viendo. Entonces, aquí hay un montón de investigaciones que muestran todo lo que se está haciendo por proteger este tipo de ecosistemas y también todo lo que todavía falta por hacer. Esta fue hecho desde el 2022 hasta el 2024, entonces no son imágenes aisladas, sino que son cosas que están sucediendo ahorita en este momento.